Adórelo. El Espíritu de Dios Sí, Señor. se mueve libre en este lugar. Adórelo, iglesia. Adora el Rey de Reyes en esta noche. Padre alegre está Santo, al ver la novia dele su mejor adoración en esta noche. adorar. Abra su espíritu. Sí, Señor. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, papá. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, Santo Jesús. Bendito. 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 Sí, Señor. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Aleluya. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Sí, Señor. Santo. Adórelo. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, 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 Ángeles se unen, sí, Señor. Santo, Santo, ángeles. Sí, Señor. Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora. Sí, Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. 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 Oh, oh, Sí, Señor. Te adoramos, Jesús.
Te adoramos, Señor. Tú eres bueno, Padre. Tú eres fiel y tú eres digno, Jesús. Santo es tu nombre, Padre. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Jesús. Bendito Dios. Bendito Rey. Bendito Dios. Santo eres Jesús. Santo eres Papá. Santo. Santo tú eres, Señor. Santo eres, Jesús. Santo eres, Padre. Santo es tu nombre, mi Rey. Sí, Señor. Bendito Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Santo, Santo, bendito Dios. Señor. Gracias, Jesús. Puede tomar su asiento, pero no salga del Espíritu. Dice la Biblia en el libro de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Quiero tomar el 27 en adelante, que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero quiero centrarme en el 28, que dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Es bueno, amados, que antes de participar examinemos si estamos delante de la presencia de Dios, si podemos participar dignamente delante de Él. Si estoy enojado con mi cónyuge, si he pecado, si he pensado mal. La Biblia es muy explícita. Dice pruébese cada uno a sí mismo antes de participar. No podemos tomar este momento a la ligera, no podemos tomar este momento sin reverencia, solamente que sea el hecho porque es
un pan y una copa. El pan es el cuerpo del Señor. La copa es la sangre que se derramó, perdón. Y sabemos que es algo simbólico que lo estamos haciendo. Pero en nuestro corazón tiene que haber una esencia. ¿Por qué lo estoy haciendo? Jesús murió y fue resucitado entre los muertos para que hoy tengamos esta oportunidad. Y no podemos tomar esto tan a la ligeramente y participar como que si nada hubiera pasado. Tal vez he insultado a alguien, me he peleado, he dicho cosas que no agradan al Señor y hoy vengo y participo. Como pastor, mi deber es ministrarle y decirle lo que dice la palabra de Dios, que uno debe probarse. Pruébese cada uno a sí mismo si está apto o no para participar. Señor, te damos gracias, Padre, por este pan que es tu cuerpo allí en la cruz del Calvario, Señor. Te pedimos tu bendición en esta hora, Señor, sobre este pan. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de hoy de participar y estar juntos, conmemorando, Señor, tu muerte y tu resurrección, Señor. Porque al tercer día fuiste levantado entre los muertos para darnos una oportunidad de una vida de abundancia, Señor. Y queremos agradecerte, Padre, en esta hora. Te pedimos tu bendición en este momento, Señor. Amén. Participemos todos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La humanidad tenía un precio, y un precio muy alto, que solamente una persona, la persona de Jesucristo, enviado por el Padre, vino a rescatarnos a precio de sangre. Nuestra cabeza tenía un precio, y era con sangre. Y Él pagó, y Él se llevó todas nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras miserias humanas fueron depositadas en Él. Y a través de esa sangre, Él nos limpió y nos dio una oportunidad de una vida eterna. Por eso queremos darle gracias en esta noche por esta copa que es su sangre derramada en el Calvario, la sangre que nos purificó, la sangre que nos limpió, la sangre que nos dio la oportunidad de una vida eterna. Gracias, Jesús. Te bendecimos en esta noche. Te damos gracias, Señor, por esta copa, que fue el nuevo pacto que tú hiciste con tu pueblo, Señor. Por eso queremos darte gracias, mi Rey, en esta noche. Te pedimos tu bendición sobre esta copa y te damos gracias, Señor. Amén. Participemos todos juntos. Y adoremos al Rey en esta noche. Adoremos al Rey. Póngase en pie junto conmigo y adoremos al Rey en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Dele su mejor adoración al Rey en esta noche. Santo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, papá. Deseamos ir mucho más.
Deseamos tu presencia. Sí, Señor. Bendito Jesús. Quiero conocer Aleluya. cada día más a ti, Santo. entrar en Santo. presencia y Adórelo. adorar. Adórelo. Adórelo. Révélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentada en el trono, al que vive para Adórelo. siempre y siempre, Sea la gloria, sea la honra. Oh, Santo. Bendito. Poder al que está sentado. Santo eres. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Adore al Rey, al único Rey, al único Dios. Sí, Señor. Sí, Jesús. Dígaselo. Jesús. Declárelo. Dígalo. Sí, Señor, recibe la adoración. Sí, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, mi Dios amado. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso a su presencia. Sí, Señor. Gracias, papá. Gracias, Jesús.
Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Podemos tomar nuestro asiento. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 21. Amén. Amén. Hoy es un día especial donde compartimos Santa Cena, conmemoramos el sacrificio de Jesús, ¿sí? Hoy cuando orábamos con la alabanza, Dios podía revelar ahí que en realidad a veces caminamos por la vida sin identidad, a veces caminamos por la vida dudando de quiénes somos, ¿sí? Dice allí en la palabra de Dios, ahora cuando la leamos, que parte del pueblo, de la multitud que recibía a Jesús a la entrada de Jerusalén, decía: ¿quién es este? ¿Quién es este? El Hijo de Dios venía al mundo y entregaba su vida y derramaba su sangre por todos nosotros. Y decían: ¿quién es este? ¿Cuántas veces? No sé si te ha pasado, pero ¿cuántas veces alguien dijo: ¿quién es? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos para decirme esto? ¿Quién? Muchas veces perdemos la identidad a lo largo de nuestra vida. A veces desde chiquititos perdemos nuestra identidad, ¿sí? Pero para contrarrestar todo eso, que muchas veces la vida nos quita, que en cuanto nos quite la identidad, gran parte de nosotros va a ir caminando sin un rumbo cierto, ¿sí? Y para contrarrestar eso, Jesús vino y dijo: tan importante somos cada uno de nosotros, tan importante podemos empezar a nombrar, es Carlos, tan importante es Estrella, tan importante es Camila, que voy a dar mi vida y voy a derramar mi sangre. Tan importantes somos cada uno de nosotros para Dios. Por eso, cuando hoy ya somos, la gran mayoría de los que estamos aquí somos adultos, más allá de que somos jóvenes, pero somos adultos, ¿sí? Y tal vez nuestra identidad ha sido socavada, ha sido quitada. Y capaz que hasta hoy o hasta hace un tiempito caminamos sin saber exactamente quiénes somos, ¿sí? Bueno, hoy es el momento de confirmar. Dios confirma hoy: di mi sangre y di mi vida por ti. Eso quiere decir que cada uno de nosotros somos valiosos para Dios. Cada uno. Amén. Así que si te dijeron hace tiempo o hace poco, o si te lo siguen diciendo, ¿quién sos? Vos decirle: yo soy un hijo de Dios. Jesús dio la vida por mí. Jesús dio su sangre por mí. Y párate firme en eso, amado y amada, párate firme. Esa es la identidad que Jesús vino a devolvernos, ¿sí? A Él se la quisieron quitar. A Él le quisieron quitar la identidad. ¿Quién es este? ¿Sí? Por eso Jesús, aún en esa humildad tan grande que tenía Jesús, Él tuvo que hacer las cosas como le había sido mandado y como lo había estipulado con el Padre cuando estaba con Él. ¿Sí? ¿Qué era lo que había estipulado el Padre? Que Él es nuestro Rey. Que Él es Rey. Para Jesús tener presente eso, Él tenía que entrar muchas veces en comunión con el Padre. Él tenía que subir al monte muchas veces. Él tenía que ir a la presencia de Dios para que Dios le dijera una y otra vez: sos mi hijo amado y en quien tengo mi complacencia. Por eso es tan importante
que vayamos a la presencia de Dios. Por eso es tan importante esos momentos donde nada ni nadie me puede quitar quién soy. ¿Sí? Y si alguien me lo quitó en la presencia de Dios, yo recobro la identidad. Amén. Entonces Jesús, por obediencia al Padre, entró a Jerusalén como rey. Jesús no podía entrar como cualquier hijo de vecino a Jerusalén. Él venía caminando, podemos decir que él venía a lo largo de su vida, del tiempo que estuvo en la tierra, él venía caminando por las ciudades, ¿sí? Él venía encaminándose hacia Jerusalén. ¿Y qué significaba Jerusalén? Significaba que esta entrada de Jesús a Jerusalén estaba marcando que ya su misión en esta tierra estaba llegando casi al punto culminante. Porque después de la entrada a Jerusalén, después, al poquito tiempo ya venía la crucifixión, ¿sí? Entonces Jesús no podía entrar de otra manera que no fuera como rey, ¿sí? Dice la historia, por lo menos en la Biblia, que los reyes entraban en burritos, pero también entraban de otras maneras, ¿sí? También eran levantados reyes y se presentaban al pueblo, ¿sí? Tenemos varias historias en el Antiguo Testamento. Amén. Pero Jesús se presentó como rey. Dice en Isaías, pero primero vamos a poner Mateo. Vamos a poner Mateo en el 21:1 y dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid al Señor, el Señor los necesita, luego lo enviará. Entonces, si vamos a Isaías, en Zacarías, en el capítulo 9:9, no sé si lo podés poner. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Así entraban los reyes, pero no todos los reyes. Así entró Jesús. ¿Sí? No entró en una actitud avasalladora, no entró con una unción que no le correspondía, ¿sí? Entró en un asno, en un burrito, ¿sí? Y tan era la vida de Jesús, era una personalidad muy linda. No sé cuántos leyeron bien los evangelios, ¿sí? Por lo menos yo, cuando empecé a conocer a Jesús, a Dios, lo primero que leí fueron los evangelios, y sinceramente lo he compartido muchas veces. Me impactó la vida, la personalidad de Jesús, ¿sí? Pude ver en Jesús una personalidad muy firme, una personalidad muy seguro de sí mismo, muy sobrio, ¿sí? No lo veíamos a Jesús titubeando y dudando, no lo veíamos con una personalidad de doble ánimo, lo veíamos firme, seguro, ¿sí? Y así él viene caminando por estas diferentes ciudades a lo largo de varios años y entra en Jerusalén, ¿sí? Dice que llega allí al monte de los olivos, a Betfagé. Betfagé era un lugar religioso de Israel, ¿verdad? Y de allí él manda a los discípulos a buscar esta burrita, con su cría. Y si alguien les dice algo, decirle que el maestro los necesita. Esto habla un poco de que Jesús era conocido, ¿sí? Era conocido en todos esos pueblos. Amén. Que la fama de Jesús había trascendido
Y todo el mundo conocía quién era Jesús, quién era el Señor, quién era el Maestro. Pero además lo que vemos acá, cuando Jesús les manda a los discípulos a buscar el pollino con su cría, ¿sí? Dice decirle, agarrarlo, sacarlo, y si alguien les pregunta, díganle que el Maestro lo precisa y que después se los va a devolver. ¿Sí? Y lo pudieron llevar. Esto habla también de una personalidad honesta de Jesús. Cuando yo leía este pasaje, yo decía, Jesús era honesto. Y esa honestidad Jesús la transmitió a sus discípulos. Porque la persona, el dueño del burrito y de la cría del burrito podía decir, sí, al Maestro lo conozco, pero a ustedes, ¿sí? Pero esa misma honestidad, esa misma seguridad que estaba en Jesús, estaba en sus discípulos. ¿Amén? Los discípulos habían sido impartidos por la personalidad de Jesús. Los discípulos estaban preparados. Amén. Los discípulos pasaron horas con el Maestro, tiempo, o el Maestro pasó con ellos. Amén. Así que Jesús entra a Jerusalén y vemos un Jesús que se dirige a Jerusalén para acercarse a la culminación de su misión. Tenía una misión encargada Jesús, ¿sí? Él tenía que concretar en el corazón de nosotros la visión del Padre. ¿Cuál era la visión del Padre? Que nosotros fuéramos salvos. Y la misión de Jesús era estampar en nuestro corazón la visión del Padre. Dios, el Padre, quería que nosotros fuéramos salvos. Y la única forma de serlo era a través de su Hijo, ¿sí? Y Jesús vino a la tierra. Vino a la tierra en un acto voluntario. Vino a la tierra en un acto de obediencia al Padre. ¿Sí? Amén. Y vivió una vida enfocada y redimió el tiempo. No lo vemos a Jesús perdiendo el tiempo. Él redimió el tiempo. ¿Sí? Qué importante es redimir el tiempo. Qué importante. A veces tantos matrimonios se distraen y no redimen el tiempo. Tantos matrimonios viven sin invertir tiempo en su matrimonio, en su cónyuge, en sus hijos. Tenemos que redimir el tiempo. ¿Sí? Si usted vive con un familiar, si vive con sus padres, sus hijos, su esposa, su esposo, redima el tiempo. No pierda el tiempo. Redime. El gran redentor es Jesús. Nosotros tenemos que redimir el tiempo. Tenemos que recuperarlo, valorarlo y no perderlo. ¿Sí? A veces perdemos el tiempo en tantas cosas. ¿Sí? Amén. Una vez decía nuestro pastor que tantas veces surgen diferencias en un matrimonio o en una familia y que anteponemos a la relación la razón. Y perdemos tiempo en eso. Ni sí, pero yo te lo dije porque yo sé que esto es así, porque yo sé que esto es aquello. Y la relación es la que sufre el desgaste. ¿Sí? Es anteponer la relación. Es anteponer, es redimir, dejar de perder en tiempo en lo que es mi razón. Y apostar e invertir a la relación. Una vez escuchaba un cuento que dice que cuando estemos en nuestro lecho final, que no nos va a importar tener el auto 0 kilómetros al lado, ni la casa con 5 habitaciones, ni la cuenta del banco. Lo que vamos a querer tener alrededor de nosotros va a ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres,
nuestros esposos, nuestras esposas, amigos, que hayamos sabido invertir tiempo. Amén. Hermanos de la iglesia. ¿Sí? A eso tenemos que apostar. A eso apostó Jesús. Si usted ve la vida de Jesús, Él era rey. Él era rey. Él es nuestro rey. Sin embargo, Él redimió el tiempo. Él no vino a la tierra diciendo yo soy rey, soy el Hijo de Dios, así que abran camino, amigos. Pero sí tuvo que entrar como rey. Amén. Tal vez ni hubiera querido entrar como rey, pero entró como rey. Amén. Y dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. ¿Sí? La seguridad que había, la personalidad firme que había en Jesús había sido impartida a sus discípulos. Y los discípulos jamás dudaron en ejecutar la orden que les daba el maestro. ¿Por qué no dudaron? Porque sabía que si venía del maestro, ellos lo habían conocido. Si venía del maestro, la podían ir a cumplirla tranquilamente, que iba a tener buen resultado. Amén. Los discípulos conocían al maestro. Amén. Tenían la seguridad de que todo lo que el maestro les enviara a hacer, eso iba a tener buen fruto. Que no era ninguna locura. Era un poco cuestionable, si ustedes se ponían a pensar, los mandó a buscar un burrito que estaba con su cría y si le dicen, ¿qué estás haciendo? Decirle que el maestro lo precisa. Fíjense si el pastor un día les manda algo parecido a alguno de ustedes. ¿Sí? Capaz que no van, capaz que titubean. Y van a haber algunos que van a ir y van a decir, sí, porque si mi pastor me mandó, él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que está haciendo. Amén. Y dice que los discípulos comenzaron a poner sus mantos sobre el burrito. Jesús no se sentó sobre el burrito, pero tampoco les mandó a ellos que pusieran sus mantos. Sus mantos. ¿Cuántos de nosotros ponemos las cosas que amamos o lo que creemos que somos para que el maestro se siente o camine como hizo la multitud? La multitud dice que también tiraban mantos para que Jesús pasara. A veces lo que hacemos es no toques mi personalidad, no toques mi ministerio, no toques. ¿Sí? Los discípulos dicen que todo aquello que estaba en ellos, el manto era también simbólico de la persona, ¿verdad? El manto de Jesús. Dice que el manto de Jesús se lo tiraron suertes a ver quién se lo quedaba. ¿Sí? Amén. Ellos pusieron sus mantos sobre el borriquito y Jesús se sentó en el borriquito y entró. ¿Sí? Amén. Ahora, dice allí también, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Jesús entró a Jerusalén? Él tenía que ir a edificar casa. Dice en Esdras, no sé si ustedes recuerdan en Esdras, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que el rey Ciro, Dios despertó al rey Ciro
y que les dijo a todos los judíos que estaban cautivos, el que quería ir a Jerusalén, que fuera y que edifique casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Ahora, cuando ustedes leen este texto, ¿no les llama algo la atención? Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Por lo menos yo cuando lo leí, yo dije, pero ¿cómo es la cosa? Si ya está en Jerusalén, ¿para qué la tiene que ir a edificar? Dice que la casa ya está en Jerusalén, que edifique la casa. Yo sé que cuando el pueblo judío fue llevado cautivo hubo un gran incendio y destrucción. Pero acá la palabra dice, la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Entonces Jesús entraba a Jerusalén. Porque si vamos a otro lugar de la palabra, también allí en Mateo, dice que podrán tirar abajo el templo y en 3 días él lo edificaría. ¿Sí? También dice en Hechos que Dios no vive en templos hechos por manos de hombre. ¿Sí? No sé si me van siguiendo. Entonces Jesús entró y él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Solo por mí se llega al Padre. Ese es el camino, amados, que nosotros tenemos que seguir. El camino que tenemos que seguir. Tenemos que ir a Jerusalén, no literalmente. No literalmente. ¿Sí? Tenemos que ir a Jerusalén, seguir a Jesús y ser ese templo del Dios vivo, donde Dios habita, donde Dios está. Amén. ¿Para qué? Para acceder a la vida eterna. Si no seguimos a Jesús, va a ser muy difícil acceder a la vida eterna. Nosotros tenemos que pelear en esta vida como peleó Jesús y en la misma forma de Jesús para tener la vida eterna. Amén. Todo el pueblo reconoció a Jesús. Todo el pueblo fue impactado. Todo el pueblo puso sus mantos. Y el que no tenía manto, el que no tenía nada, ponía las ramas de los árboles en el camino por donde iba a pasar Jesús. ¿Sí? Y le estaba diciendo, tú sos rey. No obstante, hubiera un murmullo por allí de ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Acá no hubo la misma revelación que tuvo Pedro. Nadie dijo, este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero veían en él al gran profeta. Amén. Y así entró Jesús. Como rey, humilde. Amén. Para dejarnos el camino bien marcado a nosotros, cómo tenemos que caminar. En humildad, en identidad, seguros de nosotros, que nadie nos venga a robar la identidad, que no seamos titubeantes como no era Jesús. Jesús no tenía una personalidad titubeante, no tenía una personalidad indecisa, no era de doble ánimo. Él sabía bien por qué había venido a la tierra. Vino a la tierra con una misión, cumplir la visión del Padre, la salvación de la humanidad. ¿Sí? Vino como cualquiera de nosotros, pero era rey y lo dejó bien marcado a la entrada de Jerusalén. Amén. Y Jesús tenía
autoridad exclusiva y de Él. Dice que cuando entró en la sinagoga, le entregaron el libro. No cualquiera le entregaban el libro para que pudiera desplegarlo y leer. A Él le entregaron el libro. Jesús tenía autoridad. Amén. Pero la autoridad de Jesús no la tenía que desarrollar en el templo. Muchos de nosotros a veces tenemos un lugar en la iglesia, somos líderes, o tenemos diferentes lugares en la iglesia que estamos, humanamente hablando, capaz que superior al otro hermano, al que recién llegó, al que no tiene ningún servicio en la iglesia, ningún cargo. Y a veces creemos que tenemos un cargo en la iglesia, pero ¿dónde usamos esa autoridad? Jesús usó la autoridad, una autoridad que estaba delegada, una autoridad. Él tenía todo el derecho de ocupar el sillón que estaba en la sinagoga, pero no lo ocupó en la sinagoga, salió a las calles. Salió a las calles y usó la autoridad para hablar por las calles, para sanar, para liberar, para guiar, para tener compasión y para tener autoridad delante de Satanás cuando lo viene a tentar. Amén. Así fue la vida de Jesús y así quiere Jesús que nosotros seamos. Dice que no, cuando Él entró a Jerusalén, también está allí en Isaías. En Isaías 42:3. No sé si lo podés poner. Dice que Él no vino a quebrar la caña cascada. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amén. A veces nos llevamos el mundo por delante. ¿Sí? A veces somos demasiado soberbios. A veces somos orgullosos. Y nos llevamos el mundo por delante. Pero dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice que Él no iba a quebrar la caña cascada. Ni iba a apagar el pábilo que humeaba. Dice que la caña cascada era una planta que crecía en las riberas de los ríos de Israel y crecían a montones. Y dice que de esa caña se podía llegar a hacer instrumentos, flautas, instrumentos de música. Pero que en ese tratamiento de la caña se podía quebrar la caña. ¿Sí? Cuando la caña se quebraba, la tiraban a un costado y no la usaban ya más para nada. Eso a veces nos puede llegar a hablar de... A veces vemos un hermano que está sirviendo y un buen día deja de servir y un buen día se le fueron las ganas y lo marginamos. Lo dejamos allí. Por cada cosa que hagamos como iglesia, vamos a tener que rendir cuentas en el día del juicio. Jesús dijo que Él no iba a quebrar la caña cascada. Eso quiere decir que si la caña estaba ahí, si Dios estaba trabajando en alguien y estaba haciendo un instrumento precioso, un buen día ahí se dobló y dice que Jesús no la iba a quebrar, la iba a restaurar, la iba a mantener y la iba a seguir usando. También dijo que no iba a apagar el pábilo que humeaba. Y el pábilo que humea, habían unas lámparas en la época de Jesús que eran con aceite, ¿sí?
y allí flotaba una mechita que era de un determinado material, de lino, y con eso se alumbraban las casas. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos hay que alumbran a otros? Hay líderes acá que alumbran. Hay gente que sin ser líder alumbra a otros. ¿Sí? Pero dice que en algún momento determinado, esa mechita con el aceite, ahí se empezaba como a ensuciar y empezaba a largar un mal olor. Y entonces eso viene a representar también, amados, cuando vemos a un hermano que sirvió con ganas, con fuerza, y un buen día tiene un bajón, podemos decir, y empezamos a marginarlo, empezamos a dejarlo de lado. Mire, un ejemplo es el de Pedro. Pedro, que en un momento le dijo a Jesús: tú eres, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida, tú eres el Hijo de Dios. Pedro había recibido una revelación de parte del Padre, y resulta que Pedro, en el día más difícil de Jesús, lo negó. Y dice que salió afuera y lloró amargamente. Y yo muchas veces decía y he pensado en esto, y decía, bueno, el arrepentimiento lo hizo levantarse. Y sí, Pedro no tuvo sentimiento de culpa. Pedro se arrepintió, dice que lloró amargamente, podemos decir que se arrepintió. Sin embargo, tal vez Pedro solo no lo hubiera podido hacer. Tal vez él solo no hubiera podido volver a alumbrar. Dice que Jesús le dijo, Pedro, después que subió al cielo y descendió de nuevo, y antes de volver a subir, le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, entonces tú, el pábilo que humeás, que empezaste a dar mal olor, pastorea mis ovejas. Wow. Pedro dijo, vuelvo a alumbrar. Eso es no apagar el pábilo que humea. Muchos de nosotros nos equivocamos. Muchos de nosotros le erramos. ¿Sí? Jesús entró a Jerusalén para que su iglesia siga sus pasos. Para que su iglesia construya la casa que está en Jerusalén. ¿Sí? ¿Cómo sigue la iglesia los pasos de Jesús? De esta manera, amados. Conociendo más de Jesús y escuchando más su palabra. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. No somos llamados a juzgar. No somos llamados a apagar lo que se está apagando. No somos llamados a ponerle el pie a alguien que lo vemos que está flaqueando. No somos quienes, amados. De todo vamos a tener que rendir cuentas. Amén. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Y no se confundan. Yo soy rey. Yo voy a entrar en Jerusalén como rey. Lo estaba diciendo con total humildad. No nos confundamos, no creamos que el Hijo de Dios es cualquier cosa. ¿Quién es esto? ¿Quién es este? Dijeron algunos. Y bueno, es el Hijo de Dios, al cual servimos y al cual honramos, al cual le cantamos adoraciones y alabanzas. El que nos da identidad, amados. Muchos de nosotros nos sentimos que no tenemos identidad. Hoy cuando orábamos con la alabanza, decíamos eso, a veces venimos agobiados, el mundo nos golpea, el mundo nos dice que no valemos, el mundo a veces en nuestros trabajos seculares.
cuántas cosas vienen en contra de nosotros, y si nosotros lo seguimos escuchando, vamos a creer que no tenemos identidad. Sin embargo, Dios dio su sangre. Jesús murió por cada uno de nosotros. Si seremos importantes, a veces decimos que tenemos que honrar a Dios, y está bien, porque Él es Rey. Pero Él nos honró primero, amados. Él nos honró primero. Él dio su sangre por cada uno de nosotros. Cuando todavía no habíamos nacido, pero Él ya sabía en su mente eterna que hoy íbamos a estar acá. Él sabía que yo iba a estar en este lugar haciendo que predico. Él sabía que Fernando iba a estar en aquella silla. Todo lo sabía en su mente eterna. No somos casualidad, lo hemos dicho varias veces. Pero a pesar de eso, muchas veces caminamos dudando de quiénes somos. Y al dudar de quiénes somos, a veces dudamos del hermano que tenemos al lado. A veces dudamos. Si le pasó eso, ¿quién sabe en qué anda? Amén. Sigamos el camino que Jesús nos dejó. Sigamos caminando hacia Jerusalén, a reconstruir la casa, a reconstruir nuestra vida, a reconstruir la iglesia, amados, la iglesia. La iglesia también, y no a veces ni siquiera la iglesia ha padecido deterioro, y hoy en día cuánta gente habla mal de la iglesia que Jesús vino a establecer, la iglesia por la cual Jesús dio su sangre y dio su vida. Y a veces, muchas veces, somos criticados. ¿La culpa es del que critica o la culpa es de lo que la propia iglesia ha hecho? Muchas veces hemos dejado de seguir a Jesús. Hemos dejado de entrar en Jerusalén. Tenemos que entrar todos los días a Jerusalén. Allí en Zacarías mismo, Néstor no lo va a poder poner porque no estaba, yo no se lo di, pero sí lo hemos hablado muchas veces. En Zacarías 2:5 creo que es, dice: no midas a Jerusalén porque no se puede. Jerusalén no tiene muros. Yo soy muro de fuego alrededor de Jerusalén y mi gloria estará en medio de ella. Jerusalén somos nosotros, Jerusalén es la iglesia, pero solamente tenemos que edificar, tenemos que construirla, y ya está construida. A mí me gustaría que pusieras de vuelta lo que está en Esdras. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. La casa ya está, es Jesucristo. El templo ya está, es Jesucristo. Derribarán este templo y en 3 días yo lo edificaré. Jesús no se refería al templo que estaba allí de material. Amén. Hoy nosotros somos Jerusalén, pero va a depender de nosotros que seamos de bendición o que seamos de maldición. Va a depender de nosotros, amados, que la gente diga: ¿quiénes son? ¿Quién es esta iglesia? Esta iglesia sigue a Jesucristo. Entra a Jerusalén como hijos del Rey. Amén. Llevémonos esto en el corazón
aprendamos a amar, a no quebrar la caña cascada, ni a apagar el pábilo que humea. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar la adoración. Perdón. Es la adoración que... Amén. Gloria a Dios. Tenemos que enamorarnos más de Jesús. Tenemos que enamorarnos más de su palabra y de su mensaje. Y dejémonos de tonterías. ¿Sí? Seamos la iglesia que sigue a Jesús, la que no quiebra la caña, la que no apaga el pábilo que humea. Siempre Dios te puede usar, siempre Dios te va a usar, siempre Dios te quiere usar. Amén. Amén, Jesús. Sí, Señor. Adora al Rey. Adórelo. Santo. Santo. Bendito. Bendito Jesús. Oh, te adoramos. Sí, Señor. Está sentado en el trono. Que vive para siempre, siempre. Sea la gloria. Sí, Señor. Sea la honra y el poder. Sea la gloria. Sea la honra y el poder. Adórelo en esta noche. Dele su mejor adoración al Padre. Llene su boca de adoración, iglesia. Santo, santo, santo. Bendito Dios. Sí, Señor. Aleluya. Nuestra intimidad con Él nos hace conocer más de Él. Oh, santo eres. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos. Oh, sí, Señor. Bendito Dios. Santo, para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Padre está sentado en el trono. Sí, Señor.
Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Bendito. Bendito. Sí, Señor. Gracias. Gracias. Te bendecimos en esta noche. Gracias. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Dale un aplauso al Espíritu Santo en esta noche. Déselo bien fuerte. Padre, gracias. Gracias, Jesús, por tu palabra. Tu palabra que nos edifica, nos guía hacia tu presencia cada día, papá. Te bendecimos en esta noche. Te damos a ti gloria. Honramos tu santo nombre, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Antes de orar para cerrar, pedimos a todos los hermanos que aún no se han anotado para el discipulado. Allí en el fondo está Belén y Daniela para poder anotarlos a todos los que quieran participar del discipulado. ¿Sí? Oramos para despedirnos. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia y por todo lo que tú has hecho en esta noche, papá. Te pedimos tu bendición ahora de regreso a nuestros hogares.